Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de que Cristo le otorga un lugar al Espíritu Santo, estamos hablando de una comunión. Dice el consolador, el que nos consuela. ¿Quién es el que te consuela a ti? ¿Quién es el que te mima a ti? ¿Cómo te sientes cuando alguien o, o- o- o eso te consuela, te mima? Todos aquellos que somos mimados en cierta forma, un tiempo, en algún momento, pues nos sentimos muy bendecidos, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos, muy protegidos, nos sentimos ah, apoyados, nos sentimos que está alguien a nuestro lado, ¿sí? Pues precisamente es lo que estaba reflejando, nos estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a nosotros, que ese consolador es el que iba a venir, el que iba a estar con nosotros, el que nos iba a cuidar, el que nos iba a dirigir, el que nos iba a apoyar, el que nos iba a bendecir, el que nos iba a fortalecer. Entonces, a partir de aquí, en el capítulo 16 de Juan, Jesucristo mismo está otorgando el lugar al Espíritu Santo. Nosotros como trinitarios no negamos la obra de Cristo, al contrario, la reconocemos y sabemos que sin la obra de Cristo nosotros no podemos recibir la gracia de Dios, que es el perdón de los pecados, la restitución de nosotros, la regeneración, la santificación y todo lo que hemos recibido. Pero sí tenemos que entender que ahora está el Espíritu Santo a cargo de la iglesia, a cargo de la obra de Dios. Es por eso que cuando en el capítulo 2 de Hechos viene lo que es el Pentecostés, que no es otra cosa que es el cumplimiento del profeta Joel que dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces ahí se cumple el advenimiento del Espíritu Santo y que el que nos hizo a nosotros aptos para contener la presencia de Dios se llama Jesucristo y por esa gracia nosotros podemos contener la presencia de Dios. Y como decíamos esta mañana, no todas las personas tienen la presencia de Dios. Uno de los errores que nosotros cometemos como cristianos es pensar que toda la gente tiene a Dios. Es pensar que toda la gente que nos rodea tiene a Dios. Es el error más grande que nosotros los cristianos podemos nosotros tener. El hecho de que Dios habite en nosotros son nuestros frutos. Es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros decimos. Es lo que nosotros tenemos como plan. Porque como les digo a ustedes, por la mañana, yo que soy cristiano y usted que es cristiano, usted no se levanta a ver a quién va a hacerle daño. Usted se levanta a ver a quién va a bendecir. Pero la gente que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu Santo en sus vidas, se levanta desde temprano y maquina a ver qué daño le va a hacer a las personas. Y muchas veces creemos que esa gente, ¿verdad? Y lo peor es de que nos sentimos defraudados. Nos sentimos, ay, es que me engañó. ¿Y qué esperabas? Alguien que no tiene a Dios, ¿qué esperabas? Si de los que tenemos a Dios, quién sabe. Ahora de alguien que no tiene a Dios, olvídense. Es un problema andando, como le llama o designa la escritura, una generación perversa, malvada. Y entonces, hermanos, aquí la escritura nos dice, Cristo nos dice y nos aclara, que Él le iba a otorgar el lugar porque su trabajo, lo que Él venía a hacer, se había concluido. Se había concluido con el hecho de haberse levantado al tercer día, se había concluido con tener sus discípulos y a pesar de
miles, al final solamente quedaron 120. De tal forma, fíjese lo que son las cosas. Nosotros con el tiempo, los pastores, nos hemos dado cuenta que solamente podemos pastorear bien a 120 personas. Cuando ya la congregación sube un poquito más, se tiene que contratar o se tiene que invitar a otro pastor para que venga y ayude en el pastorear, en llevar a cabo la obra de Dios para la iglesia. Porque fue lo que al final quedó. A pesar de que en una montaña donde Cristo estuvo allí, ¿verdad? Dice que comieron 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. No estamos hablando de 5,000. Estamos hablando de 15, 13,000 personas. Entonces, esas 13,000 personas son un montón de gente. Y sin embargo, con unas cuantas cosas, lograron canastas. Ahí está el milagro de Dios. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender que hoy nosotros tenemos a un consolador y que nos va a guiar, porque dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué. Número 1, de pecado. Número 2, de justicia. Y número 3, de juicio. Pero antes de eso, nos explica y nos dice que nos va a guiar. Nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así es que, sigue diciendo el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Una persona que no cree en Jesucristo es una persona pecadora. Así es que, si tú tienes a tu alrededor a alguien que no cree en Jesucristo, ¿verdad? No creas que es buena persona. Podrá tener ciertos rasgos, podrá tener ciertas buenas intenciones. Porque cuando yo era pecador y malvado tenía buenas intenciones. Tenía muchas buenas intenciones, pero nunca los podía lograr. Siempre me salía mal. Siempre era tendencia al pecado, a la maldad. De justicia por cuanto voy al Padre. O sea, regresa otra vez al lugar que le corresponde como Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa esto? Que ha sido vencido, que ha sido condenado, que ha sido limitado y que ahora nosotros tenemos la bendición de ser liberados de lo que el diablo, el mundo y el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas, y que por la obra de Cristo ahora tenemos esa gracia derramada sobre nosotros, pero principalmente entendiendo que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ha sido nombrado perdedor, ha sido nombrado la persona que ya no tiene las manos libres, que ahora hay un pueblo de Dios que es dirigido por el Espíritu Santo y que ahora las decisiones están siendo tomadas en cuenta por Dios mismo. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, quien, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
O sea que haya una unidad completa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ninguno de ellos se contradice ni se contrapone. El único que tuvo ese problema de, de un momento de contraponerse o de hacer algo diferente a la voluntad de Dios fue el Dios que tomó forma de hombre llamado Jesucristo. Y lo narra la escritura en el huerto del Getsemaní, cuando la misma escritura dice que era tanta su estrés, como se dice ahora, tanto la presión que había sobre él por su naturaleza que había adquirido, lo que él traía desde antes de nacer y su naturaleza, había un conflicto tremendo. De tal forma que cuando decide a cumplir lo que Dios le había mandado hacer, hasta entonces esa tensión, esa tentación fue quitada de su vida y fue cuando dijo, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias. Esto fue tan poderoso que más adelante en el versículo 23 nos habla y nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre, ¿qué dice? Os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso nosotros los cristianos siempre decimos al final en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros debemos de añadir algo después de por favor, ¿verdad? Debemos decirle en el nombre de Jesucristo. Porque, hermanos, esta es la frase más poderosa que Dios nos deja. Y esto solamente se puede creer y solamente se puede experimentar cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y en esa comunión nos hace sentir la fe, nos hace sentir la certeza, nos hace sentir la confianza de que lo que estamos pidiendo, Dios lo va a hacer. Lógicamente que, como siempre he dicho, la escritura se interpreta sola. Y dice la escritura misma que no hemos recibido. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Y entonces dice uno, bueno, pues, ¿qué es mal? Y luego aclara y dice, porque piden para vuestros, ¿qué? Deleites y placeres. Entonces, no es que Dios quiera que estemos sufriendo constantemente, pero hay que entender esa frase delitos y, deleites y placeres. Hay que entender que cuando habla de deleites y placeres está hablando de carnalidad. Entonces, Dios nunca va a responder a una carnalidad tuya. Como quisiera que se muriera porque cae gordo. No te va a responder. Así que si tú estás esperando que alguien se muera y le dices, Señor, llévate, te lo mando. Dios no responde esas oraciones. Sin embargo, hay testimonios, por ejemplo, un testimonio que me impactó mucho y que es bueno hablarlo, es una vez que a mi cuñado le robaron una camioneta afuera de su casa, llena de su herramienta de trabajo, y que lo dejaron, como dicen, a pie. Él como cristiano empezó a orar
pero no empezó a orar diciéndole, mátalo, Señor, sino, Señor, ten misericordia de mí y por favor, tú sabes que eso para mí es importantísimo, me dejan totalmente vulnerable. Ayúdame en esto. Te pido, Señor, que no tengan paz hasta que me la regresen. No tengan paz. Es algo diferente. Al Señor, destrúyelos, acábalos. Que no tengan paz. O sea, redargúyeles en su corazón, en su vida, que lo que hicieron era una desgracia, es algo terrible. De tal forma que les dé la conciencia de regresar a aquello que se llevaron. ¿Y qué cree? Que yo se lo concedí. Entonces, hermanos, hay que saber diferenciar entre las cosas carnales, ¿verdad? Y las cosas espirituales o aquellas cosas que Dios nos permite vivir, porque estamos en este mundo porque Dios nos permite vivir. Y Dios nos está bendiciendo porque quiere que nosotros bendigamos y proveamos para nuestra familia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y debemos orar. Y si nosotros cumplimos con lo que el Señor nos dice en su palabra con respecto a las finanzas, Dios nos va a prosperar en las finanzas. ¿Sí? Y va a bendecir la fuente de bendición para nosotros. Pero si nosotros estamos pidiendo con carnalidad, dice que no se va a llevar a cabo. Inclusive dice que con el dinero, cuando nosotros damos, dice que no lo hagamos por quedar bien con alguien, ni tampoco por necesidad. Señor, te voy a dar para que tú me retribuyas. No, no es así. La viejecita aquella que dio su ofrenda, la dio con todo su corazón, sabiendo que estaba confiando en aquel que le había proveído la vida y que lo que daba el día de mañana no le iba a hacer falta, porque Dios iba a proveer para su sustento. Porque así dice la Biblia, que dio todo su sustento, que se quedó sin nada. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esta relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros el sentir y el hacer. El Espíritu Santo nos da y nos hace sentir la convicción. El Espíritu Santo es el que nos vuelve sensibles espirituales para poder conocer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Es por eso que la comunión con el Espíritu Santo es muy importante. Porque si tú conoces a alguien pero no lo pelas, ¿qué pasa? Dice, pues no quiere hablar conmigo, no me, ¿verdad? Con permisito, dijo Monchito. Hermanos, es importante que entendamos este punto de la relación o la comunión con el Espíritu Santo, porque la palabra comunión, la palabra en griego es koinonía, que significa sentir lo mismo. Significa darnos a todos. Significa, como dice el capítulo 17 de este mismo libro, significa que tengamos conocimiento íntimo de Jesucristo. ¿Qué significa ese conocimiento íntimo? Significa una realidad presente en mi vida que yo pueda entender que es real y que es de ahora y conmigo. Les digo esto porque muchas personas piensan que la obra del Espíritu Santo fue para el tiempo de la iglesia primitiva, no para ahora.
y lo hace en el Espíritu Santo lejano. Siendo que la Escritura nos habla y nos dice que es algo cotidiano, es algo que vive en nosotros. Es la parte sensible espiritual. De tal forma que si nosotros obedecemos esa parte sensible espiritual, estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Lógicamente, esa parte sensible espiritual nunca estará en contra de la Escritura. Y si hay algo que tú quieres hacer o que tú sientes que va en contra de la Escritura, no proviene del Espíritu Santo o no proviene de esa comunión con el Espíritu Santo, sino proviene de tu parte carnal tuya, y entonces tienes que aprender a hacer la diferencia. Porque yo conozco personas que se enojan por algo y no hayan qué hacer y dicen, es que es enojo santo. Dice. Hermanos, no hay enojo santo. O celo santo, dicen. Es que es el celo santo. El celo es celo, hermano. Y es un producto carnal. Porque así inicia la lista de las obras carnales. Celos, iras, contiendas, enojos. No existe el celo santo. Pero las personas a veces queremos camuflajear ese sentimiento carnal y hacerlo medio santificado para no sentirnos mal. Pero no es así. Tenemos que aprender la comunión con el Espíritu Santo correcta. Ese sentimiento o esa parte sensible espiritual nuestra siempre estará a favor, vuelvo a repetir, de la palabra de Dios. Nunca estará contra. Es por eso que también se rige cuando pedimos nosotros algo en el nombre de Cristo. No podemos pedir cosas carnales. La comunión con el Espíritu Santo es importante que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo no es enojón, no es mártir, aunque puede provocar en ti una fortaleza, de tal forma que seas mártir de la fe. Pero después de Esteban yo no conozco otro. Aunque sí es cierto, hay muchos misioneros que voy a predicar el evangelio, pues los asesinan por allá donde andan. Y en cierta forma han sido mártires. Pero al decir mártir, estoy hablando de que no, no ponen sentir en ti de que te sientas la víctima. ¿Sí me explico? Sino que te da fortaleza, te da entendimiento de las cosas. Tu vida y mi vida, hermanos, en esa comunión con el Espíritu Santo, cuando tú te paras delante de alguien, tú tienes que entender lo que Dios quiere hacer con esa persona. Si no lo has entendido, significa que esa comunión necesitas empezar a fomentarla, y no hay otra forma, hermanos, sino con oración, con lectura bíblica y en ayuno. No hay otra forma. Yo mucho tiempo le anduve sacando la vuelta a la oración. Y luego soy bien tragón al ayuno más. Pero no es así, hermanos. Yo pensaba que me iba a morir si ayunaba. Yo cuando descubrí que el verdadero ayuno era de 3 de la tarde a 3 de la tarde, dije, madre mía, a ver si llego al otro día. No sabía, como lo que me dijo un doctor. Empecé a tener problemas de salud y fui con el médico y le dije, me dijo, le voy a dar una dieta, oiga. Oiga, le dije, pero no iría a tener algún problema. No, me dijo, si usted deja de comer un mes no le pasa nada.
La dieta que le voy a dar es muy sencilla, me dijo. Coma de todo, pero poquito. Se ocupa de todo, pero poquito. Se coma 2 kilos de carne asada, dice, cómase 400 gramos. No se tome los 3 litros de coca, tómese un vasito. Quiero más caldito más. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando estamos delante de una persona, no estamos dioquis. Usted no está dioquis aquí, hermano. Usted debe ir entendiendo lo que Dios quiere hacer en su vida. Desde que entre a este lugar, usted debe ir entendiendo lo que Dios quiere hacer en su vida. Desde que se empieza aquí a dirigir los cantos, inclusive las ofrendas y los diezmos, todo eso tiene que llevarte el Espíritu Santo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y la conclusión de lo que Dios quiere hacer en tu vida tiene que ver con la palabra de Dios. Podemos entender entonces que Dios nos está diciendo que necesitamos una relación, una comunión más cercana todavía de lo que hasta aquí hemos logrado con el Espíritu Santo. Dios, hermanos, siempre estará esperando que nosotros vayamos de menos a más. Yo entiendo al ser humano y me entiendo a mí mismo. A veces nos pasa como me dijo un varón, empezó a venir a la iglesia, ¿verdad? Y de repente dejó de venir. Y pues lo buscamos, ¿no? Y le preguntamos. Y dice, es que empecé a sentir algo por dentro medio raro. ¿Verdad? Me empezaron a dar ganas de llorar. ¿Y por qué no lloraste? No, es que yo soy hombre, hermano. O sea que em- empezó a sobreponerse su carnalidad y su forma de ser por encima de lo que el Espíritu Santo quería hacerle a él. Y a veces nos pasa así. A veces pensamos que si buscamos mucho a Dios, vamos a andar por la calle como locos. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, hermanos, somos personas comunes y corrientes, conectados con Dios, todo a cada momento de nuestra vida, dirigido por su Espíritu Santo. Vas a hacer tu trabajo mejor donde estás trabajando. Vas a hacer o vamos a ser mejores personas. Vas a ser y vamos a ser mejores esposos. Vamos a ser mejores hijos. Vamos a ser mejores empleados, mejores emprendedores, mejores empresarios. Porque vamos a tener la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa comunión de saber a dónde Dios nos quiere llevar. Que tengamos la capacidad de discernir las advertencias de su espíritu para cuando alguien nos quiere hacer algo o nos quiere agraviar. Es interesante. Yo no sé si para ustedes es desafiante esto, pero no se trata de estar locos, aunque algunos dicen que estamos locos, ¿no? Pero hermanos, tenemos que ir dentro de esa comunión, ir encontrando el punto exacto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero vuelvo a repetir, solamente se puede incentivar con oración, lectura bíblica, con ayuno y hemos agregado con servicio. No servimos, lo otro no se activa. El servicio es el resultado de estas primeras 3 cosas. Si no hay servicio, entonces significa que hay 3 cosas que estamos mal. No hemos tenido la disciplina para orar, no hemos tenido la disciplina para leer la Biblia, mucho menos para ayunar, como aquellos que somos dragones, ¿no? La comunión con el Espíritu Santo no es otra cosa sino Dios hablándonos.
Como decía, literalmente, koinonía significa tener en común, compartir, participar. Y es lo que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros. Cuando se refleja la koinonía con los creyentes o con los hermanos o la comunión con los hermanos, es porque empezamos a tener las cosas en común. ¿Cómo vamos a tener el mismo carro, la misma casa? No, 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 no. Común espiritual. Que tenemos la misma fe. La koinonía en la iglesia, la koinonía de Dios es cuando entendemos que tenemos la misma fe, empezamos a tener comunión. La misma Biblia dice, ¿qué comunión tiene? ¿Quién? La luz con las tinieblas. Entonces, mientras que no haya un punto de fe en nosotros que nos identifiquemos, que el Espíritu Santo que mora en mí y mora en mi esposa y en cada uno de ustedes, no se identifique que somos y estamos del mismo lado, entonces no hay comunión. Pero eso lo tiene que provocar el Espíritu Santo. Pero si alguien no tiene esa comunión, nunca lo va a experimentar. Siempre va a pensar, están en contra mía. No, el pastor nunca me saluda. Nunca se fija en lo que yo hago. Quiero servir, pero nunca me ponen nada. No, hermanos, hay comunión. Y el Espíritu Santo, cuando platicamos, cuando hablamos, cuando nos acercamos, el Espíritu Santo revela cosas. A mí Dios me revela cosas de ustedes, nomás que a veces no les digo porque no le encuentro provecho, ¿verdad? Decírselo así a boca de jarro y algunas cosas me dan vergüenza. ¿Sí? Y a veces no lo digo porque pienso que no es tiempo, ¿sí? Y a su tiempo va a ser. Usted debe sentir eso mismo, hermano. La relación con el Espíritu Santo no es solamente para mí, o como dijo un hermano, que chiste, usted ora todo el día. No se trata de eso. Se trata de aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Puedo repetir, el Espíritu Santo es la parte sensible espiritual tuya que se une a tu espíritu. Y entonces, tu espíritu que a la vez se une a nuestra alma, que es la que siente, que es la parte pensante nuestra, entonces empezamos a tomar actitudes, pero dirigidos por esa parte espiritual nuestra. Así es que empezamos a tener las cosas en común, como la fe, empezamos a entender la gracia de Dios en Cristo, tenemos en común, o sea, dejamos nosotros de criticarnos y dejamos nosotros de señalarnos y empezamos a aceptarnos los unos a los otros. Entender que lo común nuestro no tiene que ver con mis gustos personales. Les digo porque hay personas que hacen selección así. No, yo me junto con los que se ríen mucho, porque los que no se ríen me caen gordos. ¿Ah? O hay otros peor que dicen, yo no me junto solamente aquellos que usan ropa de marca y traen un BMW, dicen. Es una exageración eso para que usted entienda que a veces hacemos selección. ¿Sí? A mí el pastor me cae gordo que usa lentes y no tiene bigote. Aparte.
Hermanos, cuando nosotros entramos en comunión con el Espíritu Santo, empezamos a entender que los gustos personales no son importantes, sino que empezamos a descubrir la riqueza en la persona que hay en el interior de ella. Porque ustedes, hermanos, como dicen, somos diamantes. Somos tesoros que es importante que permitamos que el Espíritu Santo saque eso bonito nuestro. Porque ahí sabes que lo espiritual saca lo positivo y lo bueno tuyo, y lo carnal saca lo peor de ti. ¿Y sabes eso, verdad? Lo carnal saca lo peor de nosotros, pero lo espiritual, la relación con el Espíritu Santo saca lo mejor de nosotros. Por lo tanto, ese oro, ese diamante, ese tesoro empieza a surgir cuando iniciamos esa comunión y empezamos a ver en los demás esa belleza que hay en cada uno de nosotros. Es poder entender la comunión con el Espíritu Santo, es entender que tenemos una fe, que tenemos una gracia que nos redime, da oportunidades. Podemos entender que la presencia del Espíritu Santo está en todos nosotros. Porque hay algunos, ¿verdad?, que porque no se portan de tal forma o tal forma, pensamos que la presencia del Espíritu Santo no está en ella. Inclusive algunos de nosotros nos autocastigamos y decimos, Espíritu Santo voy a tener yo, y soy casi el diablo, decimos. La presencia del Espíritu Santo no está en tu vida y en mi vida porque somos buenos. Escucha esto, por favor. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros por el sacrificio de Cristo. Y en el momento que lo aceptaste como Salvador, ese sacrificio es efectivo en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, a partir de ese momento, el Espíritu Santo llega en tu vida. Y debo entender que cada hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, tiene el Espíritu Santo, aunque no se comporte como a mí me gustaría. ¿Sí me explico? Otro asunto que nos lleva a una buena relación con el Espíritu Santo y entender eso es que los dones espirituales pueden desarrollarse en cada uno de nosotros. De hecho, ese debe ser nuestro lenguaje. Esos deben hacer nuestras acciones. Debe ser regido nuestras vidas por los dones espirituales. Los dones espirituales, hermanos, a veces pensamos que solamente son para aquellos que son ultra espirituales. Y no es así. Son del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en tu vida, tú lo reconoces, yo lo reconozco, significa que los dones están activos en tu vida. ¿Qué es lo que se necesita? Disposición. Es entender que puede ser usado por Dios. Es estar en comunión con el Espíritu Santo y saber lo que Dios quiere hacer. Porque una cosa es lo que Dios quiere hacer y otra cosa es lo que yo quiero hacer. Es muy diferente. Y es sobreponer la voluntad de Dios sobre lo que yo quiero hacer. Y entonces empezamos a actuar y Dios lo respalda con sus dones. ¿Cuáles son los dones? Ayúdenme. Bueno, son los frutos, son los frutos. Los dones del Espíritu. Vienen Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Ahí vienen más claros, ¿verdad? Hay otros dones que se hablan en el Nuevo Testamento, pero están separados de esa lista. Ese es otro. El amor verdadero, 1 Corintios 13. ¿Ah?
Sí, sí, sí. Vamos a verlo, hermano. Yo pensaba que estaba más, sí, porque lo hemos tratado, inclusive aquí. Acompáñame a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos 12, vamos a leer desde el verso 3. El 1 y el 2 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificios vivos, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, que podemos pensar en Dios. Y así vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego empieza dialogando cuál es el comportamiento que debe haber de nosotros, los hijos de Dios, que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un alto concepto de sí mismo, que el que debe tener. O sea, no es que nos creamos mucho, sino que debemos de saber quiénes somos, ¿sí? Y no somos para, lo que somos, no lo somos para despreciar a los demás, ¿ok? Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Tu fe va a ser medida, ¿sí? Cada uno, a cada uno, perdón, Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, y habla del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, o sea, un don es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Otro don es, verso 7, servicio. Servir es un don del Espíritu Santo, ¿sí? El que enseña, enseñar es un don del Espíritu Santo. No porque pasa información, sino que da a entender la verdad de Dios. Y eso solamente se lleva a cabo con la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Verso 8, el que exhorta en exhortación. Exhortar no es regañar, mucha gente se confunde. Exhortar es levantar al caído, ¿sí? Es un don del Espíritu, el levantar al caído. No, los que señalan, mira el pecador, mira. Ese no es dirigido por un don del Espíritu. El de exhortación es el que prácticamente lo que refleja esta palabra es que una persona está en un hoyo y la persona se inclina para darle la mano para sacar. Un punto de apoyo para bendecir, ¿sí? No es el que le da todo, no es el que regala todo, sino es un punto de apoyo para que salga del hoyo. Sigue diciendo, el que reparte es un don, repartir es un don. Con liberalidad. El que preside, presidir es un don, hermano. ¿Sí? Hay hermanos que dicen, hermano, yo estoy muy nervioso, pero yo los veo presidir y lo hacen bien. Dirigen, hablan, conducen, le tiemblan todo, pero Dios los usa, ¿sí? Y así empezamos todos, hasta que Dios nos, por nuestro espíritu y en esa relación nos ministra y nos hace sentir que estamos dentro de la voluntad de Dios. Le digo esto, hermanos, porque a veces tenemos conceptos equivocados, pero presidir o entender que
que es la voluntad de Dios que estemos dirigiendo algo y que tenemos que dar lo que es lo que Dios quiere decir o lo que Dios quiere hacer. Y aquí voy a contar una anécdota de un amigo mío que me platicó. A él lo habían invitado a una convención territorial para el sur. Que aquí nos reunimos entre 15 y 20,000 y 10,000 personas a la convención aquí en Obregón, cuando lo hacemos cada año. Y para allá, para el sur, es mucho más grande el pueblo. Ya se reúnen un montón de gente. Dice que lo habían invitado y ahí estaba él esperando a que lo pasaran. Pero pasaron a un viejecito con vestido de manta, con su morral estilo, pues no, sino de allá del sur, no sé si de Tabasco o Chiapas se maneje esa situación, pero era de aquel lado. Y platica él que empezó a criticar, ¿verdad? Porque lo vio humilde, no humilde, lo vio sencillo, lo vio que no era una persona preparada, lo vio de barrio, pues, y dijo, yo sé más que este amigo. ¿Qué puede, qué puede decir o por qué lo pasan a él? ¿Sí? Dice que Dios le enseñó una gran lección, que se había tomado de su soberbia, o sea, se había creído más de lo que era. Que dijo alguien por ahí, todos somos siervos inútiles. Somos siervos todos, hermanos, somos servidores. Y empezó a criticarlo, dijo hasta de lo que se iba a morir, él solo peleando consigo mismo. ¿Sí? Y dice que nomás dijo una frase. Dice que dijo, el espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que como iba haciendo su mano así, las personas estaban siendo bendecidas, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a adorar a Dios. Y dice que ahí él se inclinó de rodillas y le pidió perdón a Dios. Porque hay veces, hermanos, que la soberbia y muchas otras cosas no nos deja tener comunión con el Espíritu Santo y entender lo que Dios quiere hacer. El don de presidir es ese, no es el elocuente, no es el que sabe decir bonitas palabras, es el que entiende qué es lo que Dios quiere hacer por medio de él. ¿Sí me explico? Así que nadie de nosotros debemos de sentirnos menos, nadie de nosotros debemos sentirnos que no valemos, sino al contrario, entender que el Espíritu Santo que mora en nosotros en esa comunión podemos desarrollar el don de presidir y debemos hacerlo con solicitud. Y también otro don es misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? Empatía, ponerse en los zapatos de los otros y ayudar, ¿verdad? Misericordia es un don del Espíritu Santo. En ese tenor debemos de movernos. No en tu vida cotidiana que tú decides. Debes de vivir tu vida, pero en tenor a esos dones espirituales. Que tu vida sea misericordiosa. Que cuando tú estés enfrente de tus trabajadores o de las personas que la empresa ha puesto a tu cargo o de tu trabajo sencillamente en un mostrador o cuando tú vas y vendes algo, que puedas entender lo que Dios va a hacer por medio de ti. Hermanos, no es salirse de la realidad, sino entender que Dios está en medio de todas las cosas.
y que entender lo que Dios quiere hacer. Debo entender que el don de repartir debe ser parte de mi vida, de presidir, misericordia, de enseñanza, de servicio, debe estar en mi vida. Ahora, 1 Corintios 12, ya voy a terminar porque ya falta mucho por aclarar, pero el tiempo es corto. 1 Corintios 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabes que cuando erais gentiles, o sea, personas paganas, pecadoras, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Todos aquellos que se ponen en contra de Cristo, hermanos, no son dirigidos por el Espíritu Santo, mucho menos por un don del Espíritu. A veces les creemos más a esa gente que al aquel que preside o que hace una acción de parte de Dios para nosotros. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable del Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, diversidad de qué? De dones. ¿Pero qué? El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Aquí está la obra de la Trinidad. Hay dones que da Dios, que son de operación, así le llaman. Hay dones que da Jesucristo, que son de ministerio. Y hay dones que da el Espíritu Santo. Y eso lo tengo que entender. Ahora, el desglose aquí va. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. El Espíritu Santo da palabra de sabiduría. Tu vida debe estar basado en palabra de sabiduría. Si tú hablas tonteras, y no es que debemos de andar con cara de amargados, pero si para hablar con alegría tienes que hablar tonteras, entonces no estás dirigido por el Espíritu Santo. No estás permitiendo que haya comunión con el Espíritu. Debes de hablar de palabras. ¿De qué? ¿Palabras de qué? De ciencia. Palabra de sabiduría, de ciencia, según el mismo Espíritu. Otros, el don de fe, por el mismo Espíritu. Y otros dones de sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Pero cada uno dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como ¿qué? Como Él quiere. Hay personas que se aferran a querer tener ciertos dones, porque el don de milagros es muy espectacular, hermano. Qué tremendo que a alguien que está paralítico de repente se le afiance en las piernas, ¿verdad? Y salga caminando de ahí. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Sin embargo, los dones de milagros y de sanidades son repartidos por el Espíritu. Y Él hace de acuerdo a como Él quiere hacer en el momento preciso. Y tenemos que estar dispuestos, pero eso solamente se lleva a cabo por medio de la comunión. ¿Qué es la comunión? Es estar entendido de lo que Dios quiere hacer. Es sentirse uno. El
mismo Cristo, en el capítulo 17 de Juan, hizo una oración especial. Con esto terminamos. Vaya conmigo. Juan 17. O tú ponlo, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para que qué? Para que sean uno, así como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es Judas Iscariote. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Sino que los guardes del mal. Ahora entiende usted mi oración al final. Señor, guárdalos del mal y del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, a quienes, a lo que les habían dado, sino también por quienes, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se está hablando de nosotros. Para que todos, ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En eso consiste la comunión con el Espíritu Santo. Entender que somos uno con el Padre, entender que somos uno con el Hijo, entender que somos uno con el Espíritu Santo. Y nosotros, en ese entendimiento, poder saber que no somos personas independientes, sino que se cumple lo que dice la Escritura: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Tu vida tiene que ser nueva, hermano. Si no es nueva, no le has permitido al Espíritu Santo trabajar en tu vida. No le has permitido a Dios trabajar en tu vida. Necesitamos ir avanzando
todos los días, porque lo que Dios ha hecho, lo ha hecho porque tú se lo has permitido, pero necesitas abrirte más en esa comunión, en ese diálogo, en esa plática, en ese sentir espiritual interno tuyo y mío, que nos lleva a la comunión con el Espíritu Santo y poder entender su palabra y que esa palabra sea efectiva en mi vida y en tu vida para empezar a sufrir esa transformación. Eso que Jesús dijo, los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe por qué metemos mucho la pata? Porque no nos dejamos guiar. ¿Sabe por qué tenemos muchos problemas? Porque no nos dejamos guiar. ¿Por mí? No. Por el Espíritu Santo, que mora en ti y en mí. Y allí está. El mismo Cristo hizo esta oración especial por ti y por mí. Porque sabe bien que lo peor que puede haber es un cuerpo desmembrado o un cuerpo dividido. Damos a entender que somos uno y que los propósitos de Dios son de Dios. Que en la iglesia no se siguen propósitos personales, sino se siguen propósitos de Dios. Y el Espíritu Santo está para unirnos, para guiarnos. Pero no solamente en la iglesia, hermano. Esto es personal, tu vida personal, tu vida de matrimonio, tu vida de familia, tu vida de empresario, de trabajador, como persona, de esposo, de padre, de madre, inclusive de hijo. Hermanos, el Espíritu Santo debe estar en comunión con nosotros. Es lo que la Biblia nos habla a este respecto. Y la comunión con el Espíritu Santo. Digámosle, Señor, Espíritu Santo, queremos tener comunión contigo. Señor, perdónanos, porque muchas veces queremos vivir nuestra vida, nuestra forma y en lo nuestro, sencillamente. Y este asunto es comunión. Cuando hay comunión, entonces las palabras que hieren a las demás personas dejan de funcionar. Los pensamientos equivocados empiezan a ser gobernados. Cuando entramos en comunión con tu Espíritu, Señor, nuestros pasos, nuestros propósitos empiezan a cambiar. Y empiezan, Señor, a ser guiados por tu Espíritu a lo correcto. Y entonces los temores se van. Entonces las inquietudes desaparecen. Porque hay confianza en lo que tú has dicho, has dirigido. Saber que lo que estamos haciendo está siendo dirigido por el Espíritu Santo es la confianza más poderosa que puede haber en una persona para dar pasos firmes, con rumbo definido, correcto. Espíritu Santo, toma lugar en nuestras vidas. Queremos tener esa comunión contigo, Señor, por medio de la oración, lectura bíblica, el ayuno, y el resultado es el servicio, Señor. Señor, ayúdanos en esto. Espíritu Santo, perdónanos porque te hacemos a un lado, te ignoramos. Nos emocionamos y a veces pensamos que porque somos inteligentes, a veces pensamos que podemos hacer alguna truanería o alguna estrategia
pensamos que nace de nosotros y te ignoramos a ti, Señor. Y no es así, Padre, porque el estar en comunión contigo, Espíritu Santo, nos da la certeza, la confirmación de lo que vamos a hacer, de los hechos. Porque tú, Espíritu Santo, también aplacas la ira, aplacas el enojo, aplacas la incomodidad, el desprecio. Aplacas, Señor, en nosotros el despotismo, lo que nos lleva a unas malas acciones para con los demás. Como personas, debo entender, Señor, que como seres humanos ahora somos tus hijos, que hemos nacido de nuevo. Y que el gene tuyo, Señor, está en mí y que tu Espíritu Santo da evidencia de ese gen espiritual que ha sido puesto en nuestras vidas para llevar a cabo, Señor, esa comunión. Desde el inicio se perdió esa comunión, Señor. Y el sacrificio de Cristo lleva el único propósito, aparte de salvarnos, es de que se restablezca la comunión contigo, Señor. Así es que Espíritu Santo toma lugar en nuestras vidas y obra, Señor, en nombre de Jesús.